A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez en lo raras que son algunas expresiones que usamos todos los días? Sí, esas frases que si las miras palabra por palabra, pues como que no tienen ningún sentido. Es como si el español tuviera una especie de código secreto que todos entendemos, pero en el que rara vez nos paramos a pensar. Bueno, pues justo eso vamos a hacer hoy. Vamos a explorar ese código y vamos a empezar por ese enigma, el de esas palabras que cuando se juntan, de repente significan algo que no tiene nada que ver. Venga, vamos a meternos de lleno con un ejemplo que conocemos de sobra. Cuando alguien dice he metido la pata, todo el mundo sabe perfectamente que no ha metido la pierna en ningún sitio raro, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando ahí con el lenguaje? Es que el contraste es brutal, ¿verdad? Por un lado tenemos el significado literal, que es casi cómico, y por el otro lo que todos entendemos sin pestañear, cometer un error, equivocarse. Pues bien, esa distancia entre lo que se dice y lo que se entiende es la puerta de entrada a ese código del que hablamos. Vale, ¿y esto tiene un nombre? ¿Cómo llaman los expertos a este tipo de frases? Pues sí, claro que lo tiene. Hay un término clave para descifrar este misterio y entender por qué no podemos cambiarlas así como así. Y aquí está, construcciones fijas. Ojo a la definición, porque es la clave de todo. Son combinaciones de palabras donde ni el orden ni las propias palabras se pueden tocar. Y lo más importante es que el significado no es una suma de partes, no, es un significado único, global y, casi siempre, figurado. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo la reconocemos? Pues hay tres reglas, tres claves muy claras. La primera, la fijeza formal, o sea que no valen sinónimos. Decimos meter la pata, pero a nadie se le ocurriría decir introducir la pierna. La segunda, la fijeza gramatical. La estructura está como congelada. Por ejemplo, siempre es de vez en cuando, nunca de veces en cuando, aunque hablemos de muchas ocasiones. La gramática ahí es intocable. Y la tercera, la más obvia, el sentido figurado. El significado es una metáfora. Estirar la pata, pues evidentemente no tiene nada que ver con la gimnasia. Y ojo, que esto es súper importante. No estamos hablando de algo raro, de un recurso literario que solo usan los escritores. ¿Qué va? Como vemos aquí, estas frases son el pan nuestro de cada día. Forman parte del ADN del idioma. Las soltamos sin ni siquiera darnos cuenta. Es que solo hay que echar un vistazo a esta lista. A pierna suelta, por arte de magia, de carrerilla, a diestro y siniestro. Las usamos constantemente. Dan un color, unas imágenes y una expresividad al lenguaje que sería imposible conseguir de otra forma. Pero ojo, que la cosa no acaba aquí. Estas frases con sentido figurado son solo una cara de la moneda. El idioma tiene otro tipo de bloques fijos, pero su trabajo no es crear imágenes o metáforas, sino algo mucho más fundamental: construir la propia estructura de las frases. Vamos más allá de los dichos. Ahora, damos un giro. El foco ya no está tanto en el significado, en lo que queremos decir, sino en la pura estructura. Pasamos del qué decimos al cómo lo conectamos. Y a estas herramientas, para construir, para conectar, las llamamos locuciones. Y nos vamos a centrar en un tipo súper importante, las locuciones preposicionales. La idea aquí es muy sencilla, pero a la vez súper potente. Imagina un grupito de palabras que se comporta como si fuera una sola. Es como un equipo que hace exactamente el mismo trabajo que una preposición simple como por o en, pero aportando un matiz muchísimo más preciso. Y es que tienen como un superpoder, ¿sabes? Una fórmula casi secreta que en cuanto la conoces, las ves por todas partes, porque su estructura es increíblemente predecible. Mirad la tabla, que lo deja clarísimo. El patrón es casi siempre el mismo. Preposición al principio, luego un núcleo, que suele ser un sustantivo, y finalmente otra preposición. A causa de, en relación con, de acuerdo con. Es una fórmula súper fiable que se repite una y otra vez. Así que, resumiendo, para que nos quede claro su perfil. Primero, su estructura es fija, no se puede cambiar. Segundo, funcionan como un bloque, como una sola pieza gramatical. Y tercero, casi todas terminan en de o en a para poder engancharse bien al resto de la frase. Son los conectores, el pegamento de la gramática. Venga, perfecto. Entonces, tenemos dos tipos de bloques fijos, unos para dar color y significado y otros para dar estructura y orden. ¿Y qué pasa cuando los juntamos? Pues aquí es donde el lenguaje cobra vida de verdad, en toda su complejidad. Este cuadro lo resume genial. Por un lado, las construcciones fijas son el arte, las que pintan con palabras, y por otro, las locuciones preposicionales, que son la arquitectura, el esqueleto que lo sostiene todo. Unas nos dan el color y las otras las conexiones y la precisión.
Y esta es la idea con la que nos tenemos que quedar. Ninguno de los dos tipos es un adorno. Son partes fundamentales, no negociables del idioma. Son unidades indivisibles que nos dan tanto la riqueza para expresarnos como la precisión para que todo encaje. Al final, la diferencia es esa. Entender y usar bien estas frases es lo que de verdad te permite no solo hablar español, sino sentirlo, pillar su música, su lógica interna. Así que ahí va la reflexión final. A partir de ahora, a lo largo del día, a ver si prestamos un poco de atención. ¿Cuántas de estas frases fijas de un tipo o de otro vamos a usar o a escuchar sin ser conscientes? El código secreto está ahí, a nuestro alrededor. Solo hay que aprender a escucharlo.